noches para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Alejandro Martínez y en este espacio está dedicado para realizar un conversatorio acerca de la migración en nuestro país. El objetivo es realizar una serie de preguntas donde nuestros invitados darán su punto de vista y su opinión acerca de la migración en Colombia. Vamos a empezar de derecha a izquierda en la realización de la actividad. Hoy me encuentro con Marta Lucía Obando, Josué Ayala, José Mila Martínez. Primero que todo, realizaré la primera pregunta a Marta Lucía. ¿Qué opina usted acerca de la migración de la población venezolana en nuestro país? No, pues yo soy radical en ese aspecto, no estoy de acuerdo con que vengan migrantes venezolanos a este país, porque es un país que está en condiciones sociales bien precarias, económica, social y políticamente estamos también en muy mala situación, y fuera de eso le estamos añadiendo migrantes que la mayor parte son personas que han sido rechazadas allá mismo en su país y se vienen aquí a delinquir y a cometer otros actos y además no encuentran trabajo acá tampoco o le quitan el trabajo a los propios colombianos. Entonces, esa es mi forma de pensar. No, yo pienso que deberían emigrar para un país que estuviera en mejores condiciones económicas que la de nosotros, como un país más desarrollado, pero se vienen a un país que está bien pobre y nosotros no tenemos la culpa de que hayan dado también con ese tipo de gobernantes como el señor Maduro. Esa es mi opinión. Muy bien. Josué, si gustas continuar. En mi opinión, básicamente, esto se basa principalmente por situaciones políticas en el país principal de Venezuela. Como sabemos, básicamente, pues los inmigrantes buscan acá una oportunidad, pero hemos visto por medio de las noticias que un gran porcentaje se ha visto alterado en delinquir, reforzando lo que decía la señora Marta. Entonces, teniendo eso como base, es cierto que muchas personas buscan la criminalidad como oportunidad para sobrevivir acá. Sin embargo, son muy pocos las personas que de verdad buscan una ayuda por parte del gobierno, quienes se les ofrece una oportunidad laboral. En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo de que esto no es un problema de Colombia, es un problema de Venezuela. A nivel mundial, yo creo que tanto Europa, América Latina y todo el mundo conoce la situación de Venezuela y se debería, sinceramente, reunir de alguna manera, pues ya sea por medio de países, la Unión Europea o bueno, etcétera, mirar ese tema porque ya se ha hablado básicamente que Venezuela está generando mucho problema y mucho revuelo a nivel mundial y está generando pues que otros países cerca de Venezuela como Colombia, toda Latinoamérica, Argentina, Perú, porque no solamente somos el único país por ser vecino en el que llegan inmigrantes venezolanos que sufrimos las consecuencias en los cuales pues están afectando la economía de varias personas. De por sí, Colombia ya es un país en el cual la violencia es muy extrema y el hecho de que lleguen personas a delinquir acá colocan a Colombia en un gran peligro, en alerta roja por decirlo de alguna manera. Si antes teníamos índices altos de criminalidad, el hecho de que estallara Venezuela por causa del mal régimen del presidente, eso hace que eso empeore para nosotros como vecinos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Josué. ¿Qué opina José Miller? Muchas gracias, Diego Alejandro, por la invitación a este conversatorio sobre un tema tan complejo como es el fenómeno social que se presenta a partir de la migración no solamente de venezolanos, porque es que si uno ve la historia de Colombia, aquí en Colombia hay migración, por aquí esto es una huella de migraciones, porque si vemos solamente revisar el tapón del Darién, y uno encuentra que no solamente venezolanos están pasando por Colombia diariamente, sino que aquí están pasando haitianos, están pasando sudafricanos, están pasando que tienen este país como una alternativa para pasar a Estados Unidos a buscar pasar por el hueco también de Estados Unidos. Y el caso de los venezolanos
que se da últimamente. Si bien es cierto, nosotros migrábamos para Venezuela cuando Venezuela estuvo en sus mejores momentos. O sea, la historia de Venezuela nunca, no siempre ha sido la de ahora. Venezuela tuvo un tiempo que estaba mejor que Colombia y los colombianos, muchas familias colombianas terminaron allá en Venezuela. Ahora, la flexibilidad que se dio con los gobiernos anteriores al presidente Petro, pues en cierta manera responde a esa misma política internacional de Naciones Unidas y que se le debe dar apertura a los hermanos que tienen dificultades. Ahora, eso nos ha traído dificultades a nosotros también, porque pues, incluso personalmente he sido víctima de atracos por ciudadanos venezolanos. Pero también, pues digamos, también han llegado venezolanos que acá en Colombia, siendo que el país es pobre, pero acá en Colombia han sido explotados también, que los colocan también a hacer cualquier oficio y les pagan cualquier cosa. Y también eso ha afectado el empleo en Colombia. Ahora, la migración va a seguir, eso no va a parar ahorita, las migraciones, eso van a seguir. Y el mundo, como está en evolución, siempre va a haber migraciones. De hecho, hay veces que hay migraciones individuales, como cuando uno se va para Europa, muchos jóvenes que quieren irse para Europa. De hecho, muchísimo colombiano ha viajado para España. Y en este momento unos están trabajando en hotelería, en construcción, lavando carros, lo que sea. Pero también hay migraciones de colombianos para otros países, no solamente venezolanos. Si uno va en todos los países del mundo casi hay colombianos también. Entonces la migración es una relación internacional donde hay unos jóvenes que vienen para este país y hay muchos colombianos que también emigran de aquí porque hay gente que no está aguantando Colombia. Ahora una cosa, por lo menos en mis estudiantes hay algunos que dicen que no tienen esperanza para vivir en Colombia. O sea, los venezolanos, yo tengo estudiantes venezolanos y los venezolanos dicen que esta es la mejor oportunidad que les ha dado en la vida. Y he tratado de hacer investigaciones con ellos y dicen que la situación en Venezuela es tétrica para ellos, ¿sí? Y que acá por lo menos tienen mejor estabilidad. Pero hay colombianos también que dicen que aquí no se encuentra. Ahora, tú ves a los venezolanos en Transmilenio. Son señores gordos, con buenos vestidos, con buena ropa, con buena dentadura, ¿sí? Son robustos y están pidiendo plata, ¿sí? Un venezolano llega acá y muy rápidamente, no sé, pero tienen una moto, tienen cantidad de cosas acá que los colombianos no tenemos, ¿sí? Y los colombianos, vean, los colombianos desnutridos, hay muchos de colombianos pidiendo plata, desnutridos, sin nada que hacer, o sea, la diferencia se nota ahí, es complejo, no es tan fácil empezar uno y decir, sí, esto es así, ¿sí? ¿Ha podido experimentar alguna cosa? Pues básicamente en lo que corresponde al medio más famoso en Bogotá de transporte público, donde más se evidencia lo que es el tema de la desigualdad por parte de los venezolanos, ahí se ha evidenciado muchas veces que se le ha ofrecido a las personas que escuchan las historias de vida de esas personas, entonces ven, te ofrecemos un empleo. Y no es la primera vez, sino 4 o 5 veces en las cuales ellos niegan el empleo y prefieren seguir pidiendo monedas, y para ellos es mucho más fácil ganar 2.000 pesitos al día o 3.000 o 10.000 que ofrecer el empleo. Pero mucho de esto es cierto y no es cierto. Por eso es lo que decimos, hay que tener cuidado con caer en la generalización. Porque si bien es cierto, como yo lo mencionaba anteriormente, un gran porcentaje va a la criminalidad como refugio, otro porcentaje va al transporte público o a las calles como medio de sustento, y otras personas ya van, digamos que con su perfil profesional, a presentarse aquí con una oportunidad, pero es un porcentaje muy bajo, ¿sí? Donde vemos los índices más altos es en criminalidad. Y claro que sí, lo que dice don Miguel es muy cierto. Muchas de esas personas tienen una apariencia muy buena, cargan sus celulares, cargan su estado físico muy bien,
Sin embargo, cuando tú ves a un colombiano, muchas veces los ves desnutridos, los ves como que les falta comida y uno se pregunta, pues, estas personas, cómo hacen realmente. Y es que para ellos ganar 2.000 pesos, teniendo en cuenta la situación que tenían en Venezuela, para ellos es mucho. Entonces, pues, ahí se basa más que todo eso, lo veo desde ese punto de vista. Perfecto. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta Lucía. Por lo menos Estados Unidos hizo lo que hace también con los latinoamericanos, les ha colocado un muro y dice no, que no entren acá, o sea, que los latinoamericanos no entren acá. Pero aquí el gobierno colombiano, que no es este gobierno, sino fue el gobierno Duque, miró que tenía el problema Venezuela, que estaba injusticia, había injusticia en Venezuela, y lo que hizo fue ayudarle a Maduro a que sacara a toda esa gente y ponerle la cosa suave a Maduro para que siguiera que implementando sus políticas. ¿Sí? Bueno, es un socialismo, creo, no sé, hay muchas personas que pueden ver este video y saben del tema y tienen otra opinión, pero creo que es un socialismo mal entendido. ¿Sí? Yo creo que lo que pensó Marx y lo que pensó, digamos, Lenin, no sé, Marta Lucía, que fue seguidora un poquito más de Lenin y de Marx, no es lo que se implementa en Venezuela. ¿Sí? Y digamos, el mismo socialismo cubano no es el mismo socialismo que se está dando en Venezuela. ¿Sí? Muchísimas gracias por el aporte. Continuando con las preguntas, quiero saber si en algún momento se han sentido agredidos o intimidados por parte de la población venezolana. Empezamos por Marta. No, yo, o sea, directamente yo no me he sentido nunca agredida. Antes me he encontrado con personas venezolanas que trabajan así en oficios varios y todo eso, y he visto que son personas que quieren también, tienen deseos de superarse y tienen una familia y necesitan llevar un sustento de todas formas a la casa. Pero de todas formas eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con que estén llegando permanentemente esas personas aquí a nuestro país. Porque es que nosotros ya de por sí estamos en malas condiciones. Es como echarle leña al fuego para que se encienda más y entonces ¿cómo quedamos? De razón que este país de nosotros también está en una situación de una alza de precios tremenda y la situación económica que se está viviendo en este momento es bien precaria para muchos. Hablando aquí con el compañero, él decía que ha visto muchos colombianos que están en unas situaciones bien tristes y todo, y de ver esas diferencias sociales y todo eso es lo que lo entristece a uno también, de viendo gente que hasta desperdicia la comida, desperdicia las cosas, tienen en abundancia, pero de todas formas no comparten con los más pobres. Y eso sí está grave. Pues y ahora habiendo venezolanos, pues menos se va a compartir. En mi opinión, yo diría que sí, ya lo había mencionado antes y reitero nuevamente. Claro que sí, vuelvo y digo, ya hay una tasa de criminalidad muy alta y de por sí se ha visto un incremento en lo que son los temas de los robos en los medios de transporte, en las calles, y yo sí siento, pues, yo creo que todos, ¿no? Luis Miguel lo decía, ha sido causante aquí que lo roben. Yo he visto cómo han robado a las personas y vuelvo y digo, uno no es por generalizar, pero son la mayoría venezolanos y eso aunque no crea que hay intimidación en la gente, en los bogotanos. Vuelvo y digo, esto no es un problema de la población de Venezuela, sino del líder quien rige Venezuela. Y yo creo que eso lo sabemos ahora. Independientemente de lo que haga o no haga, él es el que tiene que saber cómo regir todo eso y él es el causante de que causen intimidación y miedo aquí en Bogotá. Y no solo en la capital, en todo lado. Porque yo he sido víctima
entre comillas, porque he visto cómo las personas que descargan su celular, su plata y todo eso, la roban al frente de uno. Y no por miedo a que no lo maten, pues uno no hace nada. Entonces, respondiendo a esa pregunta, sí. Ahora bien, sí nos está afectando, nos afecta. De por sí la tasa de desempleo está aumentando mucho y no solamente es el miedo a que nos roben, sino el miedo a que nosotros como colombianos, personas que básicamente les toca trabajar mucho, un puesto es quitado por un venezolano. Y con todo respeto, eso no es problema nuestro, sino de, reitero, del gobernante, quien tiene que mirar a ver cómo reestructura de nuevo ese gobierno, cosa de que la gente de Venezuela quiera volver a su país. Les paso a los Villar. Sí, lo que pasa es que ahí están las dos políticas, ¿cierto? La política cerrada, y la política abierta, ¿sí? Hoy en día Colombia tiene las puertas abiertas a todos los habitantes del mundo. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, acá llegan de todos lados del mundo. Y no solamente venezolanos, lo que pasa es que lo que más se ha visto es los venezolanos, pero aquí llegan árabes, aquí llegan europeos, aquí llegan judíos, a toda hora está llegando gente aquí de otros países y de otros continentes. Ahora bien, centrándonos en la pregunta, si nos hemos sentido agredidos, yo creo que en el caso mío, por un lado, pues digamos mis estudiantes y las personas que han hecho por lo menos aquí las cafeterías y todo eso que vienen las señoras de Venezuela, no me agreden, sino que antes me han servido, porque nosotros hasta vamos a desayunar con la familia a restaurantes donde solamente trabajan señoras venezolanas. Y nos han servido. Los estudiantes de mi colegio pues han sido buenos estudiantes los venezolanos, los chicos y las chicas venezolanas. Sí, de hecho el himno del colegio lo cantó una chica venezolana. Pero también pues he sido víctima de atraco en 2 o 3 ocasiones ya de venezolanos también que han atentado contra mi vida y me han robado pertenencias. Y entonces eso también o sea, uno lo siente en carne propia. ¿Tú? Perfecto. Muchas gracias por el aporte. Bueno, si los migrantes en este momento regresaran a su país, ¿de qué manera consideran ustedes que esto cambiaría la convivencia en la ciudad? Pues yo pienso que la convivencia en la ciudad pues mejoraría en el aspecto de inseguridad de pronto, pero por ahí en un 2% creo yo. Pero, pero internamente nosotros también tenemos nuestros problemas sociales, económicos y políticos y el tema de la inseguridad sigue existiendo aquí en nuestro país de todas formas. Estén o no estén los venezolanos, aunque ellos, como decía aquí el compañero, han incrementado más la violencia, el problema sigue a nivel social y político porque por las desigualdades de clases sociales y económicas, entonces sigue habiendo robos, sigue habiendo inseguridad y sigue habiendo esa incertidumbre de que ya la gente se levanta y no sabe si ese día tendrán con qué comer o no. Entonces es un problema más de tipo político, como decía Josué, de los dirigentes de cada país que no están enfrentando directamente las necesidades de la gente, sino que se mantienen viajando de un sitio a otro, gastándose los dineros prácticamente del Estado en buenos viajes, pero eso no deberían coger más bien esa plata y repartirla entre la gente que más lo necesita y que no tiene comida ni una bolsa de leche para sus hijos, pienso yo. Esa pregunta me parece muy interesante y es que tenemos que recordar la historia de Colombia y si nos vamos a los antecedentes, sabemos que Colombia siempre ha habido en violencia siempre ha estado toda la vida.
desde que se inició básicamente la violencia acá, no hemos parado. Solamente el hecho de que yo haya dicho que incrementó no quiere decir que el hecho de que, un caso hipotético, llegaran y se fueran los venezolanos, esto mejoraría. Lastimosamente, y esto no lo digo por de pronto condenar a Colombia, la violencia estaba en la sangre colombiana por muy largos tiempos. La corrupción, ni se diga. Básicamente, el mal natural aquí siempre como tal, no digo que en algún momento se elimine, ojalá, pero lo veo muy complejo y yo creo que eso es más de conciencia social, porque muchas veces, y voy a colocar este ejemplo un poco tonto, los medios públicos de transporte, nosotros criticamos mucho al gobierno de que, por ejemplo, ellos dan y dicen una ley, nosotros lo llamamos corrupto, pero les hago una pregunta: ¿cuántas veces no nos hemos colado en Transmilenio? Que listo, yo sé que es un ejemplo muy estúpido, pero si nosotros no hacemos algo tan pequeño, ¿sí? Algo tan pequeño, en cambiar en eso, ¿con qué derecho yo le digo a alguien que gana 10 millones de pesos o 5 millones de pesos que no robe, que no sea corrupto? Y el problema de ahí es que entre nosotros vamos a tener una guerra no solamente de bala, sino de opiniones, de diálogo, de ideas, ¿sí? Por temas desiguales. Entonces, históricamente, siempre nosotros vamos a vivir en guerra. Es un mal natural que siempre ha existido. Y lastimosamente, pues, Dios quiera que con esperanza eso cambie. Yo siempre viviré, y suena muy pesimista, pero yo soy más realista que optimista. Y la realidad nos ha mostrado históricamente de que Colombia, lastimosamente, vive en guerra actualmente. Le paso a don Miguel, ¿qué opinas? Gracias. La pregunta que hace Diego Alejandro dice, ¿qué pasaría si todos, o sea, en conjunto, migraran? Primero que todo, eso es una situación que ya no da. No se da, porque es que la historia no se devuelve así como tan fácil. Ya los migrantes acá se han casado, otros ya tienen nacionalidad, o sea, hay un porcentaje alto de los ciudadanos venezolanos que ya no van a volver a su país. Y no solamente aquí, sino que otros se han quedado en Chile, otros en Brasil, otros en todos los países latinoamericanos y otros que han emigrado para Europa, porque es para todos lados. Ahora, eso no va a resultar. O sea, puede que cambie el gobierno en Venezuela, pero lo que se hizo, esa diáspora histórica, ¿sí? De miles y miles de venezolanos, porque no son uno o dos, son miles de venezolanos. Falta ver la estadística completa si ha pasado de millón o de millones. ¿Sí? Esas personas ya mueren en otros países. Algunos vuelven a su pueblo, otros están mandando remesa, ¿sí? Están ganando dinero acá y la mandan para sus familias que quedan allá. Pero hay familias que ya se quedan acá. Entonces, la historia no retrocede así como tan fácil, ¿sí? Como digamos, bueno, vinimos todos para acá. Eso sería solamente con una política drástica colombiana, hablando de Colombia, donde el presidente diga, bueno, todo el que sea venezolano tiene 2 meses para irse, o si no, vamos a... pero eso no sucede, y menos con este gobierno, que este gobierno es amigo de Venezuela, ¿sí? Porque tiene como no la misma política, porque según lo que ha dicho este gobierno, el gobierno Petro es un capitalismo impuro, algo, por lo que yo he entendido. No es como Venezuela, según lo que he entendido, si no es que me estoy equivocando en el análisis de la política, del sentido de la política de Petro. Pero Petro le está dando más oportunidad también a los venezolanos, ¿sí? Oportunidades que no las habían tenido con Duque, las tiene con Petro. Además, con Petro se abrió la frontera, ¿sí? Y eso de abrir la frontera, eso significa bastante. O sea, eso empieza a girar el comercio internacional. Eso favorece a Venezuela, pero obvio que también de pronto nos pueda favorecer a nosotros.
toca verlo a largo plazo, ¿no? Eso es como a largo plazo. Perfecto. ¿Y ustedes cómo consideran que la llegada masiva de los migrantes de Venezuela ha afectado con los índices de inseguridad en Colombia? Sí, yo creo que eso lo íbamos como tratando ya hace un rato, ¿no? Sí, Igualmente, como les digo, solamente se siente más. O sea, ya antes, y suena redundante y todo, pero ya creo que se quedó en claro que básicamente aumentó. La gente tiene miedo, y esto no es mentira. Muchas veces creemos que lo de las noticias es cuento, pero no, es verdad. La gente, bueno, la mayoría de los criminales venezolanos no tienen piedad, consiguen armas ilegalmente. Literalmente el hombre, cuando tiene que sobrevivir, lastimosamente mata y ellos no son la excepción. Lo hacen. No, vuelvo y digo, no que digamos una generalización, no son todos, yo sé que no son todos, pero obviamente teniendo en cuenta la desigualdad, todos sabemos que hay más pobres que ricos. ¿Eso qué quiere decir? Hay más criminalidad que esperanza de personas que tengan una oportunidad de hacer las cosas de manera legal y no ilegal. Bueno, y si ustedes pudieran elegir el destino de los migrantes o estuviera en sus manos decidir qué harían con ellos a futuro, ¿qué decisión tomarían? pues yo pienso que es buscar la solución allá internamente en el país de ellos, porque es que uno no puede, yo digo, estoy de acuerdo en que haya una migración, como en el caso de Ucrania, que están en guerra y esa gente se está muriendo del hambre y de todo. Pero es que acá este señor dice que vive muy cómodamente. El presidente Maduro es una persona que tiene comodidades, que la esposa también viaja al exterior y por ahí he escuchado en noticias que hasta se ha hecho trabajos de cirugía estética en el cuerpo y todo. Entonces yo digo, pero ¿cómo gastan? Están gastando ellos dineros allá y la gente huyendo porque se está muriendo de hambre. El problema lo tienen internamente ellos allá y uno no puede traspasar los problemas de uno a las demás personas. Es como yo tener un problema y no decir que no, que yo no lo voy a solucionar, mejor se lo regalo aquí a los compañeros para ver cómo ellos solucionan mi problema. No, es un problema interno de cada país. Entonces yo pienso que estas son políticas de Estado las que deben manejarse ahí y políticas a nivel también internacional, que los gobiernos internacionales hagan algo para que eso no se siga produciendo. La migración a países, eso debe detenerse de alguna forma, porque cada país tiene que buscar su propia solución a sus problemas. Siendo aquí la línea, en dado caso que tuviera el poder de hacerlo y trabajar en el campo político, tuviera la autoridad, yo lo que buscaría es lo que mencionabas, esa idea antes, es un país óptimo en el cual las personas tuvieran un requisito en el cual que si van a emigrar a un país, la única condición de emigrar es que vayan para producir y beneficiar a ese país. Ya se ha hecho con otros países, no me acuerdo ahorita, pero el caso es que sería una buena metodología. Quien va a delinquir, para afuera. Y sé que es un poco mal y feo, pero si no cumples con el perfil de trabajador y no vas a camellar, vas para la calle y a morir de hambre. Suena muy inhumano, pero es preferible porque se beneficia a él y beneficia al país. Y muchas veces esas personas que de pronto van a delinquir, entonces van a decir, bueno, vamos a este país, nos dan la oportunidad de beneficiarlos a ellos y beneficiarnos a nosotros. No aguantamos hambres, prosperamos todos, gana el país y ganan ellos. Obviamente, nosotros, como lo decía la señora Marta, no somos los más óptimos. Ningún país latinoamericano lo es. De pronto europeo, y esto aquí en mi ignorancia digo de pronto, ¿sí? De pronto Estados Unidos o Canadá. Pero ¿cómo que nosotros? Porque nosotros los latinoamericanos tenemos que sufrir las consecuencias. Entonces, en el caso hipotético, yo abriría un nuevo continente, un nuevo país y que se abrieran las oportunidades para que esas personas puedan hacer eso. Pero obviamente Colombia no lo es.
Bueno, la pregunta es compleja, es compleja porque tiene que ver con las decisiones que uno tomaría en caso de ser, de tener el poder, ¿no? Porque generalmente las ideas grandes las tenemos los que no tenemos el poder. Entonces, los no escuchados, como dicen en la filosofía de la diferencia. O sea, los que nunca somos escuchados tenemos la palabra, pero esa palabra nunca es escuchada. Y uno solamente tiene su mayoría de edad cuando puede decidir, puede tomar decisiones. Y esas decisiones solamente en estos países populistas, porque estos son países populistas, estados populistas, las toman solamente el caudillo que ha conquistado al pueblo. O sea, si yo estuviera en la posibilidad de tener el poder, creo que fortalecería la república. O sea, fortalecer la república, pero volviendo a la democracia pura. Porque es que en todos estos países y en estos estados la idea de la democracia se ha perdido también. Ahora, ¿qué tocaría hacer? Formar a los dirigentes. ¿Qué pasa con Maduro? Maduro, primero que todo, mal estudiante en bachillerato. Segundo, experiencia como chofer de bus. Sí. Tercero, egoísta que le gusta muchísimo el dinero para él y para sus lujos. ¿Sí? Son personajes psicópatas que tienen ya todo concentrado como en ellos. Y entonces, ¿qué pasa con Maduro? Tampoco Maduro es que tenga, digamos, todo el dinero del mundo, no, porque es que el dinero de Venezuela lo tienen retenido en Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos también ha metido la mano ahí y retuvo todo el dinero que tienen en los bancos de Estados Unidos y creo que en los bancos suizos. Entonces, Maduro no puede mover ese dinero para hacer obras. ¿Sí? Yo creo que lo que tocaría convocar es a un cambio de gobierno. Convocar, que pues no soy de las personas que invito a tomar la justicia por la fuerza. Yo creo que como profesor y como formador de estudiantes, creo que se debe formar de una manera ética. ¿Sí? Y la forma ética será con menos dolor humano, porque es que ha habido muchísimo dolor humano. O sea, no estoy de acuerdo con Putin, digamos, para tomarse toda esta parte de Ucrania, matar a todos los ucranianos. O sea, eso es antiético, antimoral, genocida, no sé, ¿qué otro término le podemos poner a eso? Lo mismo podríamos pensar nosotros, ¿no? Entonces vamos a solucionar a Venezuela, entonces ataquemos a Venezuela, matemos a Maduro, acabemos con todo el mundo, bombardeemos y dejemos un hueco allá y acabemos con ese mundo de mala política. ¿Sí? Que eso es lo que han querido algunos pueblos. Pero pues ahora la cuestión se complejiza. ¿Sí? Pero volviendo otra vez a la pregunta, porque es que uno se sale muchísimo de la pregunta. En estas conversaciones uno como que se sale de la pregunta. En el caso que me queda, que es una pregunta que lo deja uno en una situación forzosa, porque uno no sabe o porque uno no tiene el poder. O sea, yo como profesor lo que hago es formar muchachos para la democracia y que sean justos y aspirar que uno de ellos pueda llegar al poder y que sea justo. Pero como uno forma seres humanos, pero no forma conciencia, uno no sabe si está formando un delincuente. Sí, es complicado, es complejo. Yo creo que eso debe ser una cuestión de cultura política internacional, donde todos, no solamente uno. Husserl ya decía eso. Es que la responsabilidad está en los hombros de todos. Y estar en los hombros de todos significa que es nuestra razón, nuestra cabeza está sobre los hombros, entonces es una razón colectiva. Pero ponga a unir a todos los colombianos para que haya una razón colectiva. ¿Se va a dar? Dígame, ¿se va a dar? No. Los colombianos no nos unimos. Aquí nos cobran
aquí nos cobran el agua. ¿Cuándo llegó el agua estos días por ahí en su casa? Ah, de 250 casi. 250. Los vecinos 300, otros 250. Pero no se ponen de acuerdo para decir no vamos a pagar el agua. Ah, no, eso sí no se puede. No, cada uno calladito va y paga el agua. Porque hasta en eso ya somos individualistas. Sí, ya Entonces uno cómo toma decisiones, ¿no? Aquí la matriz gana. Ujú. O sea, la matriz gana. Bueno, entonces sí, es verdad. Entonces necesitamos es unirnos. El La unión colom- hace la El fuerza. colombiano promedio le gusta, yo siempre he dicho que nosotros, los grandes cambios históricos que se han dado han sido con persistencia. Y con todo respeto, nosotros los colombianos nos gusta hablar mucho, pero no somos persistentes, no nos unimos. O sea, somos las personas que quejamos sobre algo, pero cuando hay que unirnos, cuando vemos algo que está mal hecho, no nos callamos. Y eso es lo que dice don Miguel, es verdad. Lastimosamente nosotros somos muy hipócritas. Hablamos, decimos cosas, pero cuando en el momento tenemos la prueba, ahí somos cobardes. Tiramos muchas veces la piedra, pero escondemos la mano, y eso sí estoy totalmente de acuerdo. El individualismo es esencia, básicamente la persona que habla, pero nunca hace. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo siento que el colombiano promedio tiene mucho eso. Sí, es real. Muy Sí, bien. yo creo que son más unidos los venezolanos. Sí, para delinquir, sí. Para delinquir y para la Sí, diáspora sí. y para... Sí, sí, sí. Sí. Ok. Y para hacer planes también, porque había planes militares para Colombia, de acabar, que los venezolanos querían tomarse Colombia, venir a acabar con los puentes y con todo eso. Cuando es para el bien, en general, no se planea, no se coloca en comunión, no, o sea, no nada, pero siempre para mal ahí sí. ¿Y por qué? Ok, muchas gracias por el aporte. Para finalizar, entrando en la parte de las oportunidades laborales, ¿cómo consideran ustedes que ha afectado la migración de la población venezolana en las oportunidades laborales de los colombianos? Y si ha afectado, ¿qué solución usted propondría? Yo pienso que bastante afectado porque son personas que se regalan a veces por salarios más, por ejemplo, por decir algo, si una persona cobraba por un día 50.000 pesos por trabajar en una casa de familia, una venezolana dice que ella trabaja por la mitad. Ujú. Entonces está poniendo al colombiano en desventaja ahí. Entonces la gente por necesidad pues contrata a la persona que menos le está cobrando en ese sentido. Lo mismo a otros niveles de trabajo, o sea, si es un profesional, hay unos que hasta se regalan prácticamente por sueldos inferiores al mínimo, por solo tener un cargo. Los venezolanos, y entonces, claro, como la gente busca es ahorrar dinero, que el bolsillo de ellos esté más lleno, entonces pues contratan a los que menos cobran, entonces estamos en desventaja mucho más grande, claro, desde que llegaron venezolanos para trabajos, para estudio también, para todo lo relacionado con la parte laboral. Eso se ha disminuido como en un 50%. Y por ahí, hasta las cifras del DANE se dice que el empleo, en lugar de haber disminuido, ha aumentado antes. El desempleo a nivel de los colombianos. ¿Por qué? Porque están empleando es venezolanos por la forma en que ellos se ofrecen para los trabajos. No digo que todos, porque uno no puede generalizar, pero sí la mayor parte, porque unos de pronto no son personas tan calificadas, otros porque no tienen permiso del gobierno para trabajar directamente en una empresa, entonces ellos por cualquier cosa trabajan hasta que les logren dar un permiso especial o logren aprobar la profesión que ellos tenían en su país para que la puedan ejercer aquí en nuestro país. En mi opinión, yo, sé que esto va a sonar muy radical, yo siento que, que los venezolanos se han quitado cuenta muchas oportunidades a los colombianos acá,
el hecho de que el presidente, y ya con eso, como dije anteriormente, las personas deberían ser redireccionadas a un país donde se abrieran las oportunidades laborales y donde se necesitasen, pero aquí no. Aquí no, lastimosamente, pues aquí ya teníamos desempleo antes, y lo que está haciendo el señor Gustavo Petro, sin juzgarlo, en mi opinión está mal, dado que de por sí, si permitimos que tanto ellos como otros empecemos a compartir empleo, va a haber mucho más desempleo de por sí. O sea, eso no soluciona nada, por más vacantes de que se abran. Entonces, yo creo que sí, ¿qué yo haría? Me reitero entonces a responder lo mismo que dije anteriormente. Redireccionados a un lugar, a un entorno en el cual se necesite mano de obra, donde se necesite demanda de esta población, donde se les cumpla sus derechos, donde se les pueda asegurar su salario, ya sea mínimo, se les pueda asegurar salud, que sus familias estén cuidadas, ¿sí? Mirar entornos establecidos para ellos, ¿sí? Porque es imposible básicamente que haya empleo cuando la demanda colombiana es la prioridad del país y no ellos, ¿sí? Con todo respeto tenemos que mirar quién es la prioridad acá. Listo, moralmente, yo sé que suena un poco injusto, pero es que si somos objetivos, aquí a nadie le interesa si, por ejemplo, si el venezolano, por muy profesional que sea, pero aquí está el bogotano y tiene las mismas cualidades, aquí se le da al que es de capital, Colombia, porque aquí es de Colombia. Ya objetivamente, independientemente de su experiencia, eso es diferente. Pero igualmente, si están igual de calificados, tiene que pasar el colombiano por pura justicia. Esa es mi opinión. Listo, bueno, pero lo que pasa es que a mí me inquieta, digamos, mirar las estadísticas. Si usted mira las estadísticas, los venezolanos publican que ellos tienen un 7.8% por ciento de desempleo, mientras que en Colombia, en el 2000, hablando del 2022, se habla de tasas de desempleo del 11%, del 14% y en hombres del 9%. O sea, por encima del desempleo que hay en Venezuela, donde está sucediendo, el fenómeno de migración social. O sea, nosotros, según esas estadísticas, estamos en peores condiciones que la misma Venezuela. Ahora, a partir, digamos, de las políticas neoliberales, porque es que aquí hay que hablar también del neoliberalismo. O sea, yo creo que tanto los países latinoamericanos como los países europeos y todos los países del mundo deben cambiar el modelo neoliberal. Es que el modelo neoliberal no es bueno. O sea, yo digo que la globalización es buena. O sea, ahí tengo un debate con algunos compañeros. Sí, con algunos compañeros que confunden globalización con neoliberalismo. Sí, para mí la globalización es buena porque todo el ser humano se globaliza desde los primates hasta ahora se ha estado globalizando. La religión se globalizó con la conquista. El idioma español y el inglés se ha globalizado. Las costumbres y los valores se globalizaron. Los derechos humanos también se globalizaron. O sea, eso de la igualdad, la fraternidad y la libertad, que suenan muy bien y sonaron muy bien en Francia, aunque eso no fue democrático. Eso no fue democrático, eso no corresponde a una democracia, porque esos eran principios masones, en cierta manera, los que promovían la libertad, la igualdad y la fraternidad, eso era la masonería, ¿sí? Y no era democracia. La democracia está naciendo ahorita, pero todo eso se ha globalizado. Ahora, lo que veo malo es que los ricos, los neoliberales, esos que los pensó Spencer y que también los pensó Juan Pablo II junto con Margaret Thatcher, la dama de hierro, le llamaban a ella, ¿cierto? Y Ronald Reagan. O sea, estos señores pensaron que la corrupción del mundo se iba a solucionar entregándole los bienes y la administración de los bienes y de la riqueza a las manos privadas.
Pero resulta que las manos privadas empezaron a acumular y acumular y acumular bienes y se olvidaron del pueblo. Y se olvidaron del pueblo. Ahora, el totalitarismo es tan malo en manos liberales y neoliberales como en manos socialistas. O sea, esto aquí no funciona ni los neoliberales ni los socialistas radicales. O sea, el señor Maduro, equivocado, ya no, eso ya no funciona. Sí, el señor Uribe, equivocado, eso ya no funciona. El pueblo sigue sufriendo. La ciencia y la tecnología creciendo, evolucionando. La gente ya por allá en Marte y mandando aparatos. Y el pueblo cada vez más pobre, más pobre. Entonces, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? La solución yo creo que no debe ser... Sí, chicos y Martica, yo les cuento lo que pienso en este momento. Creo que la solución no debe ser solamente para Colombia ni para Venezuela, sino que debe haber una política internacional de empleo justo. Que un colombiano no le pague, digamos, el medio mínimo a un venezolano, sino que sea castigado si está haciendo eso. Que haya justicia también. Porque de esa manera se van equilibrando las cosas. El venezolano no se va a ir. Ya está aquí. Entonces, si está aquí, debe recibir su sueldo justo. Y el colombiano también recibir su sueldo justo. Pero ese cuento que el trabajo, como ustedes saben, sin nombrar personas que ya he nombrado, aunque uno no debe nombrar personas, pero ya he nombrado, de salario por días y por horas. ¿Qué es eso? Eso es denigrar de la dignidad del ser humano. Ahora, ¿qué es derecho? Derecho es un atributo inherente a la dignidad del hombre. Y con eso, el trabajo por día y por horas, y fuera de eso, mal pagas, o salarios integrales, o contraticos de 3 meses, para no darle prestaciones, con eso se están vulnerando todos los derechos de segunda y tercera generación. Esos derechos de segunda y tercera generación están vulnerados, y no solamente en Colombia, sino en todos los países que han sido arrasados por los tratados de libre comercio y por el neoliberalismo. Mira cómo está Perú. ¿Se han visto a Perú cómo está ahora? A mí me tocó dejar de ver las políticas, las noticias de Perú. Gente sin piernitas, defendiendo su tierra y otros señores imponiendo las leyes neoliberales. ¿Y cómo está Ecuador? Por ahí están pronunciándose el presidente de Ecuador. ¿Sí? Bolivia también, ¿cómo está? O sea, no es solamente Colombia y Venezuela. Eso es un círculo general. Ahora, Gloria Álvarez, usted lo conoce, ¿no? Gloria Álvarez, ¿cierto? Gloria Álvarez dice hay que fortalecer la república, no sé, incluso dice la república. ¿Sí? Hay que favorecer la república. Y la república está constituida por un presidente, que supuestamente debe ser un hombre sabio, está constituida por una democracia, que es el pueblo que elige, pero fuera de eso tiene una cantidad de ministros que serían ¿qué? En términos griegos, ¿cómo sería? A eso se le llama ¿qué? La aristocracia. O sea, un pueblo completo, una política completa debe tener democracia, aristocracia y monarquía al mismo tiempo. El presidente es un monarca. Sí, yo creo que fortalecer la política. Sí le respondí a lo que me preguntó. Sí. Bueno, ya para concluir, agradezco a todos su participación en este conversatorio. Aportaron ideas interesantes e innovadoras a esta problemática social. A todos los presentes, infinitas gracias por estar acompañándome en este momento y espero que todos tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Diego Alejandro, y gracias a las personas que nos escuchan en este conversatorio. Gracias.